Te lo pregunto, tú tenías 9 años para el plebiscito, no pudiste votar. Sí. Pero si hubieses votado que sí o que no. En términos ideológicos, yo creo que Macaya pretende abrir un poco el partido. No, pero te pregunto a ti, Jorge. ¿Tú qué hubieses votado a la luz del Mira, Chile? es difícil juzgarlo ahora porque en esa época mi papá era alcalde de Santiago, designado por el gobierno militar, estaba en una casa. Tengo la duda, fíjate, si yo creo que mi mamá votó por el no. Ah, sí, ¿ah? Tengo pendiente preguntarle. No te puedo tomar, periodista. Periodista, exactamente, destacada periodista, directora de Paula, sí. de él. Tengo la duda, voy a preguntarle esta noche. ¿Y nunca le he preguntado a tu mamá si votó que sí o que no? Quizás alguna vez, pero no me acuerdo, porque me acuerdo sí las discusiones en la casa, que eran bastante abiertas siempre, se hablaba mucho de política en mi casa. Los Alessandri son... Y obviamente mi papá en ese momento alcalde, pero antes había sido parlamentario muchas veces y alcalde electo. Y había discusión sobre las causas del golpe, había discusión sobre si esta figura extraña de Pinochet con parlamento iba a funcionar, no iba a funcionar. Tú ya estás en política hace mucho, empezaste muy joven en política, has sido concejal, en fin. ¿Qué votarías hoy? No lo tengo claro, fíjate. ¿No lo claro? No, quizás en ese momento, en ese contexto, viviendo en esa casa, que sí. Quizás con la información de hoy, en el contexto de hoy, que no. Pero no es fácil decir qué habría hecho yo hace 30 años. Porque la presidenta de la UDI dijo que votaría que sí nuevamente, ¿no? Exactamente. ¿Eso es bueno o malo? Lo escuché. Porque por el otro lado Jaime Belolio dice, no, yo votaría que no, obviamente. Es una opinión de ella y quizás la opinión mayoritaria de la militancia. Ah, sí, ¿eh? Porque la militancia es más bien gente mayor de 50 años, que vivió eso. Entonces quizás le preguntas a los jóvenes que no lo vivieron, que conocen toda la información de hoy. Es distinta la pregunta. ¿Tú crees que la militancia de la UDI sigue siendo mayoritariamente pinochetista? Yo creo que un gran porcentaje sí agradece que el país haya recuperado su capacidad de crecimiento, que el país haya ordenado, pero obviamente muchos creen que fue muy largo el gobierno militar, que quizás podría haber sido más corto, pero que el golpe era necesario o que algún cambio era necesario. Yo creo que la mayoría todavía piensa que sí. ¿Y tú piensas que el golpe era necesario? Yo creo que sí. ¿Qué te parece cuando surgen ya más informaciones sobre lo que ocurrió aún así en dictadura, los derechos humanos y todos los informes que ha habido al respecto? Bueno, terrible. Obviamente no hay que tener dos miradas con los derechos humanos. Los derechos humanos siempre hay que respetarlos, siempre hay que protegerlos. Y obviamente las violaciones que se dieron por muchos años, porque al principio se decía no, fueron los primeros 3 meses porque era parte del golpe de Estado, y después se probó que no fue así, que 10 años después seguían habiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y creo que eso está bien que se juzgue. Perfecto. Le hemos dado el ejemplo un poco a la comunidad internacional, porque en muchos países se habla de estas cosas, pero en pocos países hay gente presa, procesada, cumpliendo condena. Chile tiene la cara para salir afuera y decir, yo manejé bien mi proceso de vuelta a la democracia. España, por ejemplo, no. En España fue muy distinto con Franco. Y aún así, para cerrar este capítulo, ¿no? ¿Aún así tú crees que hacía falta un golpe de Estado, aún sabiendo lo que vino después? Hacía falta un cambio. Todos los poderes del Estado habían declarado que Allende estaba haciendo cosas ilegales, se estaba saltando la Constitución, el famoso acuerdo de la Cámara de Diputados, el pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, o el presidente renunciaba, o el presidente dejaba el poder de forma voluntaria. Requería un cambio urgente el país. Eso estoy de acuerdo 100%. Fuiste concejal de Santiago, lo habíamos dicho, ¿no? Y eres hermano, todo dirán, oye, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Es igualito al alcalde de Santiago, tu hermano, ¿no, Felipe? Así es. Nos confunden harto en la calle. ¿Te confunden en la calle también? Sí. Felipe es más flaco, así que... Y mayor también, ¿no? 4 años mayor. Mayor, ¿no? así es. Oye, Jorge, ¿qué te parece lo que está ocurriendo son pocos colegios en todo caso de Santiago, ¿no? No son más de 8 colegios. Esto de la gente con mamelucos blancos. La comuna tiene 44 colegios. De esos 44, 10 son los más conocidos, los llamados emblemáticos. Y de esos 10, en 7 o 8 hay conflicto. Ahí estamos con el alcalde. Está más flaco ahora que el alcalde, pues incluso, ¿no? Ha bajado más todavía. Ha bajado más todavía. Oye, claro, tú decías, está enquistado esta violencia, esta grave violencia. Y lo que vimos en el video que se dio a conocer ayer fue súper triste, porque cuando al carabinero se le sale el casco, no es que paren de patearlo, lo patean más en la cabeza. Y ahí sale un chorro de sangre, súper impactante eso. Si queremos, lo tenemos para verlo. Y no sé si es un profesor o un apoderado, una persona de azul, que va y los para y les dice, dejen de patearlo en el suelo. Sí. Eso me pareció muy, muy impresionante, y creo que no cabe otra que ordenarlo de forma rápida. Claro.
el impacto fue muy grande, ¿no? Esto lo subió tu hermano, incluso el alcalde, ¿no? Son imágenes de principio se lo mandó de alguien, creo que es del 4 de octubre, creo que trabaja alguien en el colegio, un apoderado. Claro, a principio de octubre, 4 de octubre, son estas imágenes y se filtró. Ahora, muchos hablan también que esto se filtró como una forma de apoyar a Aula Segura, como una campaña comunicacional de parte del gobierno. No creo que sea así porque el Ejecutivo es el que lleva eso y el alcalde es el que lo subió a redes, pero me dio harta tristeza o rabia, o las dos cosas, cuando los senadores de la Comisión de Educación dicen no vamos a tramitar este proyecto porque es inconstitucional. La pega del Parlamento no es decir sí o no a los proyectos del gobierno. La pega del Parlamento es mejorarlos, trabajarlos. Y así nos ha pasado con el nuevo Sename, con la ley de notario. Tú recibes un proyecto y si hay algo inconstitucional, presentas una indicación y lo corriges. Muchos proyectos parten de una forma y terminan saliendo después del Senado y de la Cámara de otra forma mucho mejor. Pero eso hizo, ¿no? La Comisión de Constitución del Senado, cuando lo rechazó. Que la Constitución lo paró antes, claro, pero no con indicaciones. Ningún senador presentó una indicación diciendo arreglémosle esto. De hecho, yo ayer, junto al diputado Chalper de RN, presentamos una indicación para que Aula Segura sirva también para el caso del carabinero. Perfecto. Porque paradójicamente Aula Segura no ayuda en el caso que estábamos viendo el video. Aula Segura es para profesores, directores o asistentes de la educación. Si le pegan adentro a un carabinero, no sirve. Sirve la ley común, digamos. Entonces nosotros... Que igual es alta, ¿no? Es la mayor pena que puede tener alguien es maltrato de obra carabinero. En este caso, a menor de edad, entonces puede ser distinto. Jorge, pero... ayer entrevistaba al presidente del Colegio de Profesores, a Mario Aguilar, en la Radio Futuro, y él está muy preocupado, el gremio está muy preocupado por el grado de violencias. Entiende que hay que hacer algo con un debido proceso, ¿no? Pero él se cuestiona cómo a un carabinero o quien sea, no ha encontrado las identificaciones de estos sujetos, de estos tipos vestidos de overol blanco, cuando es fácil, dice, están enquistados, son pocas personas, están en 8 colegios. Me parece muy raro, dice, que no se hayan dado todavía las identificaciones de esa gente. Bueno, hoy día estuve con un periodista investigador, no puedo decir de qué canal, pero me dijo que justamente le estaban siguiendo la pista a estas personas y habían llegado a través de la compra de los overoles blancos a la identificación. O sea, un canal los está identificando antes que la propia policía. Con la policía? Me imagino que en ese momento del ataque, los colegas, si es que había, se preocuparon de salvar al carabinero y no de los jóvenes que Jorge, arrancaban. Te pregunto de antes, porque estos sujetos ya hace meses que están actuando. ¿Hace cuánto fue que casi que intentaron o amenazaron quemar a profesores? Mayo. En mayo del Nacional. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y no han dado todavía con las identificaciones. Y un equipo periodístico sí pudo dar con un hilo de una hebra. ¿Qué pasa con nuestra policía? Bueno, hay que tirarle la oreja ahí a inteligencia. ¿Qué pasa con inteligencia carabinero? No es el Fuerza Especial el llamado a... Ellos están llamados a salvar a su colega y eso lo encuentro toda la razón. Pero alguien tiene que hacer la pega de identificarlo y poder llevarlo. Ahora, ¿por qué Aula Segura? ¿Y por qué llegamos a eso? Porque el profesor al día siguiente llevaba la clase y en primera fila estaba sentado el que lo había rociado con benzina. Trabajar con temor es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Qué hacemos con esos niños o esos adolescentes o esos sujetos, no sabemos quiénes son, ¿no? Que son identificados como estos autores? ¿Qué hay que hacer con ellos, crees? Yo creo que primero reducir el tiempo del debido proceso. Tiene que haber debido proceso porque es un derecho constitucional de todos. Pero tenerlo 25 días sentado frente al profe al que había quemado me parece muy negativo y además que provoca temor. Yo le haría quizás una modificación al proyecto y una suspensión. Perfecto. Que esa persona fue alejada de la comunidad escolar y eso no es inconstitucional porque igual que a ti en un delito grave te pueden dar prisión preventiva, por ejemplo, antes de saber si eres culpable, prisión preventiva para alejarte de tu posible víctima. Mientras dura el proceso. Mientras dura el proceso y además yo le pondría prohibición de acercarse al colegio y prohibición de acercarse al profesor que... Y de ser encontrado culpable, ¿qué castigo le darías tú a ese sujeto? Primero, la que la ley contemple penalmente. O sea, cárcel, digamos, pero como son menores de edad, podrá ser trabajo social, un centro de reclusión para menores, etcétera, y expulsión de todas maneras.